Hoy vamos a implementar con Arduino un circuito que nos simule el funcionamiento de una farola. Entonces vemos que aquí tenemos nuestro LED, que va a ser nuestra farola particular. Y bien, ¿cómo tiene que ser el funcionamiento de esto? Pues es muy intuitivo. Sabemos que una farola se tiene que encender intensamente cuando haya poca luz y apenas se debe encender cuando haya mucha luz. Entonces, ¿cómo sabemos cuando hay mucha luz o poca luz? Pues esto lo vamos a saber gracias a nuestro fotorresistor, una resistencia LDR, que es sensible a la luz, entonces va a variar su resistencia según haya más luz o menos luz. Pero en concreto, ¿cómo varía la resistencia con respecto a la luz? Pues lo podemos ver con esta gráfica de aquí. Vemos que en el eje X tenemos la iluminación en luxes, y luego en el eje Y tenemos la resistencia en ohmios que ofrece la LDR. Entonces ya vemos que estas dos magnitudes son inversas, porque cuanta menos luz, más resistencia ofrece la LDR. Y a mayor luz, pues menos resistencia va a ofrecer la LDR. Vale, una vez visto esto, ya podemos pasar a analizar estos dos montajes. Vemos que son dos montajes divisor de tensión, porque tenemos dos resistencias que están conectadas en serie. Pues a ver, tenemos una LDR y luego una resistencia fija. Si nos fijamos en este montaje, vemos que nuestro Vout lo vamos a medir en este punto. Y ese voltaje coincide con el voltaje que cae en la resistencia fija. Entonces, así conseguimos que a mayor luz, mayor sea el voltaje Vout. Esto ocurre porque sabemos que a mayor luz, menos resistencia va a ofrecer la LDR. Como tenemos dos resistencias en serie, pues va a caer más voltaje en la que tenga mayor valor de resistencia. Y esa va a ser la resistencia fija. Entonces casi todo el voltaje va a caer aquí. Por eso este Vout es muy alto. Pero luego podríamos hacer el caso contrario, con este montaje de aquí. Vemos que ahora tenemos primero la resistencia fija y luego la LDR, y estamos midiendo nuestro Vout en este punto. Ahora Vout está midiendo el voltaje que cae en la LDR. Entonces, a mayor luz vamos a conseguir menor voltaje Vout. Esto ocurre porque a mayor luz, menos resistencia va a ofrecer la LDR, entonces menos voltaje va a caer en la LDR. Por esto Vout es bajo. Bueno, pues ahora ya sí vamos a pasar a nuestro montaje. A ver, vemos que tenemos dos circuitos diferenciados. Este sería el de la LDR, con su resistencia fija, por esto es el montaje divisor de tensión. Y luego tenemos el del LED con su resistencia limitadora. Entonces, fijémonos en el primer circuito. Vemos que aquí tenemos nuestra LDR y estamos midiendo el Vout en este punto. Entonces, estaríamos tomando el voltaje que cae en la resistencia fija. Vale, ahora, este voltaje, que es nuestro Vout, es el que vamos a almacenar en uno de los pines analógicos de entrada. En concreto, hemos escogido el pin A5. Entonces, ahí tenemos nuestro Vout. Ahora, si pasásemos este voltaje directamente a otro pin, por ejemplo, aquí hemos escogido el pin 3. Este pin realmente es digital, pero vemos que se está indicando con una virgulilla, este símbolo. Entonces, bueno, los pines digitales que tienen este símbolo, pues son especiales porque pueden utilizar la modulación de ancho de pulso, PWM. Que bueno, nos centraremos en él más adelante, pero por ahora vamos a decir que es una técnica que nos sirve para emular un voltaje analógico utilizando una señal digital. Y bueno, eso lo vamos a conseguir modulando el ancho del pulso de esa señal digital. Pero bueno, ya nos centraremos más en esto más tarde. Entonces, hemos escogido este pin para escribir este voltaje analógico. Pero si escribimos directamente este voltaje analógico sobre este pin, vemos que es el voltaje que va a llegar al circuito del LED. Entonces estaríamos consiguiendo el funcionamiento contrario al que queremos. Vamos a verlo con números. Vemos que por aquí llegan 5 voltios. Entonces, supongamos que estamos en el caso de una intensidad, bueno, que haya mucha luz, que sea de día, por ejemplo. Entonces, si hay mucha luz, la resistencia de la LDR va a ser baja, así que aquí va a caer poco voltaje. Pongamos 1 voltio. Así nuestro Vout va a ser de 4 voltios. Entonces, 4 voltios es el voltaje que se almacena en el pin A5. Entonces, si pasamos este 4 voltios a este pin de aquí, pues precisamente le van a llegar 4 voltios al circuito del LED, así que el LED se va a encender intensamente. No queremos que ese LED se encienda intensamente cuando es de día, queremos conseguir el efecto contrario. Entonces,
Una vez que tengamos este voltaje Vout almacenado en nuestro pin A5, tenemos que invertirlo para pasárselo al otro pin. Con invertir nos referimos a hacer 5 menos Vout. Entonces, aquí tenemos 4 voltios. Para pasarle ese voltaje al pin 3, lo que tenemos que hacer es invertirlo, así que le vamos a pasar 5 menos 4, es decir, 1 voltio. Y así conseguimos que al circuito del LED llegue solo 1 voltio. Por lo tanto, el LED se va a encender poco. Este sería el esquema eléctrico de nuestro circuito y bueno, vemos que tenemos lo mismo. Este sería el circuito divisor de tensión y este es el circuito del LED. Entonces vemos que la LDR va conectada por un lado a la línea de 5 voltios y por otro al punto en el que estamos midiendo Vout. Este punto Vout, pues bueno, también estaría conectado a un terminal de resistencia fija y también está conectado al pin de la entrada analógica A5, porque queremos almacenar este voltaje Vout en ese pin. Luego el otro terminal de la resistencia fija iría a masa. Por otro lado tenemos el otro circuito. Vemos que partimos del pin 3, que iría conectado al ánodo del LED, luego el cátodo del LED va a un terminal de resistencia limitadora y el otro terminal de esta resistencia pues a masa. Ahora mismo los dos circuitos, pues así físicamente conectados, están separados, pero luego los vamos a relacionar mediante código, porque el voltaje que tengamos almacenado en el pin A5 se va a pasar al pin 3, pero invertido. Pues ahora que tenemos claro el montaje que hemos hecho, vamos a pasar a los casos con datos. Entonces, vamos a ver los dos casos extremos, cuando tenemos la máxima luz o la mínima luz. Entonces, aquí vemos que es de día, porque tenemos la máxima intensidad luminosa. Entonces, ¿qué ocurre con la LDR? Que va a ofrecer su mínima resistencia. Vemos que aquí estamos midiendo ese valor de resistencia. Para medir resistencias con el polímetro tenemos que aislar la resistencia, no puede circular corriente por el circuito. Vemos que aquí solo estamos midiendo a la resistencia. Entonces, la mínima resistencia, porque tenemos la máxima intensidad luminosa, es de 506 ohmios. Entonces nos vamos a nuestro circuito divisor de tensión y vemos que tenemos dos resistencias conectadas en serie, una de 506 ohmios y otra de 10 kiloohmios. Esta es la fija. Vale, ahora vamos a aplicar la fórmula del divisor de tensión para ver cuál es el voltaje Vout, que recordemos que lo estamos midiendo en este punto. Pues bien, aquí tenemos los cálculos y al final nos da 4,76 voltios. Este es nuestro Vout, por lo tanto, este es el voltaje que tendríamos que pasar, es el voltaje que tenemos que almacenar en el pin A5, que es el pin analógico de entrada. Luego, este voltaje habría que invertirlo para poder pasárselo al pin 3. Así que estaríamos pasando 5 menos 4,76, que son 0,24 voltios. Por lo tanto, este es el voltaje que va a alimentar al circuito del LED. Así conseguimos que el LED se encienda poco porque el voltaje es bajo. Entonces, con la máxima intensidad luminosa, el LED se enciende poco. Vale, pero ahora veamos cómo hacemos esto ya con código. Aquí tenemos las 3 líneas principales de código que vamos a necesitar. Entonces, en primer lugar, necesitamos almacenar este voltaje Vout en nuestro pin A5. Entonces, para conocer ese voltaje, vamos a utilizar la función AnalogRead. AnalogRead nos sirve para leer un voltaje de los pines de entrada analógicos. Vemos que el único parámetro que le tenemos que pasar es el nombre de ese pin, pues A5 en este caso. Pero AnalogRead va conectado a un conversor de analógico a digital, es decir, a un ADC. Entonces va a convertir este valor de voltaje analógico, estos 4,76 voltios, a un valor digital, que adelantamos que tiene una precisión de 10 bits, así que tenemos 1024 números para representar voltajes. Entonces, esos números van a ir del 0 al 1023, donde 0 equivale a los 0 voltios y el 1023 equivale a los 5 voltios. Entonces, de manera proporcional tendríamos que asignarle a este voltaje de aquí, 4,76 voltios, un número que esté en la escala de 0 a 1023. Entonces, ese es el valor que va a devolver la función AnalogRead, ese valor entero, que precisamente se va a almacenar en la variable que hemos llamado sensor. Vale, pues hasta aquí eso es lo que tenemos, un número entre 0 y 1023 que se corresponde con el 4,76 voltios. Ahora, para poder escribir voltaje sobre un pin,
necesitamos utilizar la función analogWrite. Y entonces vemos que a esta función le pasamos dos parámetros. Uno sería el pin sobre el cual queremos escribir voltaje y el otro sería ese voltaje. Pero una vez más no vamos a escribir el voltaje directamente. Necesitamos convertir ese voltaje a una nueva escala, porque esta función analogWrite va a trabajar con valores que están entre 0 y 255, es decir, que tenemos una precisión de 8 bits para expresar voltajes. Esta sería nuestra nueva escala. Bueno, vamos a ponerla un poco más pequeña. Pues a ver, sería el 0 se corresponde con el 0 voltios y el 255 se va a corresponder con el 5 voltios. Así que de alguna manera tenemos que hacer cuadrar estas escalas. Tenemos que asignarle el 1023 de la escala del analog read al 255 de la escala del analog write. Y entonces, por ejemplo, si ahora cogiésemos aquí un valor intermedio, pues 1023 entre 2, 512, pues este 512, que sabemos que se corresponde con el 2,5 voltios, tendría que corresponderse con el 127 de la otra escala. Así que tenemos que poder pasar de una escala a la otra. Esto es mapear, pasar de una escala a otra. Y entonces tenemos una función que nos permite hacer esto, que es la función map. ¿Qué valor queremos mapear? Pues queremos mapear el valor que teníamos almacenado en esta variable sensor. Entonces, sensor va a ser un número que está entre 0 y 1023, como vemos aquí. Entonces, sensor está entre 0 y 1023 y lo queremos pasar a la escala de 0 a 255. Y así ya nos quedaría pasado ese valor a la escala que nos interesa, para poder pasárselo a la función analogWrite. Vale, pues ahora ya tenemos almacenado en la variable valor PWM nuestro valor de voltaje. Pero queríamos invertir ese voltaje. No queríamos pasar 4,76 voltios, queremos pasar 0,24 voltios. Ese es el voltaje que debe escribirse sobre el pin 3. Entonces para ello tendríamos que poner 5 menos Vout. Pero como estamos trabajando con analogWrite, recordemos que hay que trabajar con valores en la escala de 0 a 255. El 255 se corresponde con el 5 voltios y este valor PWM pues va a ser nuestro Vout. Y así quedaría. Bueno, aquí ya tenemos el montaje con los polímetros para medir los voltajes. Pues a ver, vemos que tenemos aquí en nuestro Vout 4,76 voltios. Pues ese es el voltaje que vamos a pasarle al pin de la entrada analógica A5. Entonces luego, mediante su conversor de analógico a digital, ADC, pues la función analogRead ya nos va a devolver el valor entre 0 y 1023 que se corresponda con este voltaje. Y luego ese voltaje lo tendríamos que mapear, como ya hemos visto, y entonces lo pasaríamos invertido al pin 3. Así que vemos que a este circuito, al circuito del LED, le llegan 220 milivoltios. Pues más o menos lo que hemos calculado.